del Pueblo para dialogar con él sobre su labor en el cargo. Buenos días, Ramiro. Hace unos meses, ya no recuerdo, 2, 3 meses estuvo por aquí Fernando Gutiérrez, su antecesor, hablándonos de la exposición de su trabajo, lo que había dejado y lo que quedaba pendiente. Y una de las cosas que quedaba pendiente, un poco garantizar esta sensación de vigencia de los derechos del consumidor en algunos casos, de protección en acceso a los poderes públicos, que de alguna manera hay gente que no lo ha podido conseguir. Ese tema quisiera hablar con usted, pero antes, no sé si usted expone las fortalezas que tiene esta institución primero. Gracias, María Josefa, por la entrevista. Gracias a toda la ciudadanía. Bueno, el tema de consumidores y servicios públicos domiciliarios es un tema importante para la Defensoría. Servicios públicos domiciliarios no se ha trabajado en el país de manera sostenida y necesitamos un órgano que dé respuestas al control y a la vigilancia de los servicios públicos domiciliarios. En la costa, por ejemplo, de lo que he podido visitar en algunas provincias de la costa, el tema es más grave. No se recibe buenos servicios de agua potable, no se recibe buenos servicios de electricidad, se factura indebidamente. Así que hay un trabajo pendiente con respecto a servicios públicos domiciliarios y con respecto a consumidores también. Debe conocer la ciudadanía que actualmente hay una norma en la Ley de Consumidores que le da a la Defensoría del Pueblo una función prácticamente de mediación, pero no coercitiva. Y esto nos hace, como institución, ineficaces. Esta es una realidad que hay que cambiar. Nosotros queremos tener más fuerza en el control y vigilancia de los consumidores. Un tema, por ejemplo, en servicios públicos, la gente no sabe qué hacer cuando recibe una planilla de agua o de luz, cuando durante esa semana no ha tenido por más de 5 o 6 horas diarias el servicio. ¿Qué tendría que hacer, Ramiro, el ciudadano que tiene ese problema? ¿Pudiera acercarse a la Defensoría del Pueblo? De hecho, hoy por hoy se hace. Un dato estadístico, si me permites, María Josefa, claro, es el siguiente. El año pasado la Defensoría del Pueblo atendió 50.000 causas. Aproximadamente 33.000 causas, es decir, el 66%, no correspondían a la Defensoría del Pueblo. Se trataba de servicios que tenían que dar otras instituciones. De todas maneras, la Defensoría del Pueblo los atendió, asesoró y los derivó. Del resto de causas, el 60% corresponde a consumidores y usuarios. Esto significa que la Defensoría del Pueblo gasta más del 90% de su tiempo en atender causas que no le corresponden y en atender temas de consumidores y usuarios. Y voy a dar un ejemplo clarísimo sobre lo que verdaderamente está pasando en el país. La semana pasada estuve en la provincia de Los Ríos y me enteré que aproximadamente de 80 causas que había conocido la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Los Ríos, 60 causas eran por servicios públicos domiciliarios. La mayor parte por un mal servicio de SELEC en el tema de electricidad. Y resulta que a la semana se acerca una persona para conocer qué denuncias se han presentado a la Defensoría del Pueblo y para tratar de resolverlas. Es decir, que la Defensoría del Pueblo en Los Ríos está haciendo la oficina de quejas de SELEC. Esto es lo que no tiene que ocurrir. Las personas tienen que tener su oficina de quejas en cada una de las instituciones públicas. Si es que después de acudir a la oficina de quejas no tienen una respuesta, van a la Defensoría, pues debería actuar la Defensoría del Pueblo. Esto no está ocurriendo. Las personas van directamente a la Defensoría del Pueblo. Y en el caso que exista esta oficina de quejas, pues vaya usted a saber cuándo va a ser atendido. Porque en servicios públicos, que son servicios masivos, pues la gente que tiene derecho, que siente derecho a reclamar, pues no son 2 o 3, son cientos de personas, especialmente cuando estos cortes o de agua o de luz o mal servicio, ¿no? Sí, por eso es necesario normarlo de mejor manera. La actual ley de consumidores y usuarios no es suficiente. Se está conociendo en la Asamblea Nacional una nueva ley de consumidores y usuarios en donde nosotros hemos trabajado para tener competencias más fuertes de la Defensoría del Pueblo y poder pues adoptar cierto tipo de políticas para que las instituciones públicas tengan oficina de quejas, las manejen bien o para que la Defensoría del Pueblo pueda tener coerción o por lo menos resoluciones decisorias en los casos de los consumidores. En su agenda de trabajo aquí en Guayaquil, pues hemos podido ver que usted va a estar pronto o ayer o hoy día visitando cárceles. ¿Qué hace el defensor del pueblo visitando, por ejemplo, hoy a una cárcel? A ver, hay 2 competencias fundamentales. La una antigua, por decirlo de alguna manera, porque la Defensoría del Pueblo forma parte del Consejo de Rehabilitación Social,
Y la otra nueva, esto para conocimiento de la ciudadanía, la Defensoría del Pueblo se ha constituido en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Qué es? Es una institución que deriva de una convención internacional. Físicas y psicológicas. En todas sus formas, con respecto a centros de privación de libertad. Y no estoy hablando solamente de cárceles, estoy hablando de otros centros de privación de libertad. Especialmente centros donde hay niños o niñas o adolescentes, las cárceles. Se trata de aquellas personas que están por alguna razón legal cautiva dentro de un centro. No, obviamente no tienen derecho a ser torturados, ni están obligados a ser torturados, deberían buscar a la Defensoría del Pueblo en el caso que sientan que sí lo son. Más no el ciudadano de a pie, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona que se sienta torturado psicológico o físicamente por una autoridad pública, ¿también puede ir a la Defensoría del Pueblo o solamente los que están detenidos? No, cualquier persona que sienta que se está vulnerando su dignidad por un abuso de poder y que le lleva una connotación física o psicológica, puede ir a la Defensoría del Pueblo. Este mecanismo al que estoy haciendo referencia, que deviene de una convención internacional contra la tortura, es un mecanismo importante porque nos permite, como Defensoría del Pueblo, visitar los centros de privación de libertad y hacer recomendaciones al Estado, además de poder realizar denuncias en algunos casos específicos de tortura. Esta función fue reconocida por Naciones Unidas para la Defensoría del Pueblo de Ecuador en enero de este año y por lo tanto estamos ya realizando toda una programación y vamos a visitar todos los centros de privación de libertad del país. Yo personalmente he querido visitar a La Roca por ser un centro de privación de libertad en Guayaquil que tiene particularidades especiales por las connotaciones de seguridad que implica, y quiero estar personalmente para ver cómo está funcionando. Ramiro, usted habló de denuncias, es decir, este rol de defensor del pueblo es eso, o sea, defiende al pueblo ¿de qué? Defiende al pueblo de la autoridad pública, no está defendiendo al pueblo del ladrón, del criminal, del que le arroncha la cartera, del ladrón común de la calle, lo defiende del abuso del poder en todas sus formas. ¿Ha habido alguna gestión que haya terminado en destitución de un funcionario público porque la Defensoría haya conocido un abuso de poder? Bueno, la Defensoría del Pueblo no tiene capacidad para destituir, sí, pero sí para denunciar. Públicos. Sí, pero aquí hay un tema muy importante, María Josefa, en el que quiero entrar. Está bien. Y es el tema que a mí me preocupa sobre la impunidad. Generalmente en el país no hay una conciencia de sanción. Y yo siempre digo, la impunidad es garantía de repetición de los hechos. Tenemos que terminar con la impunidad en el país. Y algunos casos que hemos conocido, estamos esperando respuesta. Por ejemplo, formación policial, que fue el video que se transmitió hace algunos meses con respecto a una mala práctica de formación policial en donde hubo abusos de autoridad. Estamos esperando sanción en ese caso y no queremos que ese caso quede en impunidad. Otro caso, conocimos recientemente el de un compañero afroecuatoriano de apellido Arce que presentó su dimisión de las Fuerzas Armadas porque se sentía discriminado. La Defensoría del Pueblo investigó el caso, determinó que hubo discriminación. Hemos puesto ya el informe en conocimiento de las autoridades respectivas y estamos esperando que ese caso no quede en impunidad. Hemos conocido la semana pasada el degollamiento de perros como práctica en las Fuerzas Armadas y hemos solicitado ya también sanción. Y queremos que ese caso no quede en impunidad. Y hay otros tantos casos que parecería ser que no pasan por la sanción en las autoridades públicas. Nosotros nos vamos a empeñar que ninguno de estos casos quede en impunidad, porque no vamos a poder cambiar la realidad si permitimos que esos casos no sean sancionados. Importantísimo el tema, Ramiro, le agradezco porque el tiempo se va acabando, el tema de la impunidad. Ayer el Contralor General del Estado habló de la impunidad. Hoy, usted lo oyó, el presidente de la Corte Interamericana habló de impunidad. Edwin Jarrín, secretario de Transparencia, habló de impunidad. Todo el mundo dice que tiene funciones de investigar, de denunciar, pero que pocas personas tienen facultades de sentenciar. Tenemos una oferta de este gobierno de una corte nueva, que me imagino que tanto usted como yo también tiene la esperanza de que esa corte pues libere o no sancione a los inocentes, pero castigue con todo el poder de la ley a aquellos que abusan, especialmente los abusadores del poder, el poder de todas sus formas. Definitivamente, María Josefa, esa es la esperanza de todos los ciudadanos, contar con una función judicial que haga su trabajo y que no permita que los casos pues no sean sancionados. Gracias.